Capítulo 5. El reino de los muertos. Día a día se fueron sucediendo los banquetes, mientras que por las noches el sueño los visitaba en blandos lechos, por lo que el tiempo transcurría muy agradablemente, y ninguno de los huéspedes de la maga, ni siquiera Ulises, se daba cuenta con claridad de cómo pasaban las horas, porque en la isla encantada de Circe el tiempo parecía tener menos importancia en el mundo de los hombres. Pero transcurrido un año, cuando las flores que perfumaban los campos del bosque a su llegada a la isla abrieron de nuevo sus corolas, los compañeros del héroe paciente acudieron a él para decirle: «Señor, si es de verdad deseas que regresemos a nuestros hogares, ya va siendo hora de que, una vez más, empieces a pensar en Ítaca». De manera que aquella noche, mientras sus compañeros dormían en el palacio en sombras, Ulises fue a hablar con Circe en sus apartamentos, y la hechicera, mientras se peinaba los largos cabellos negros, le dijo: «Parte entonces, si es lo que deseas, pero yo ni siquiera yo puedo decirte todo lo que necesitas saber para regresar a tu tierra». «¿Quién puede decírmelo?», preguntó Ulises. La divina Circe siguió peinándose los cabellos. «Habrás de ir al reino de los muertos, a las oscuras mansiones de Hades y a la hermosa Perséfone, y, una vez allí, habrás de invocar al espíritu de Tiresias, un profeta ciego de Tebas. Solo él posee los saberes que necesitas». A Ulises se le encogió el corazón, porque ¿cómo va a ir al reino de los muertos y regresar con vida? Pero Circe le explicó los caminos que había que seguir y las cosas que debía hacer, entregándole una oveja y un carnero negros para ofrecerlos en sacrificio en el momento oportuno. Ulises regresó a su tripulación al día siguiente y la condujo hasta la nave. Uno de ellos, sin embargo, faltó: el Penor, el más joven de todos. Después de haber bebido demasiado la noche anterior, subió imprudentemente, buscando el aire fresco, a la parte más alta del palacio, donde se entregó al sueño. Cuando le despertó sobresaltándose la algarabía provocada por el anuncio de la marcha, quiso apresurarse todavía medio dormido, por lo que perdió pie en la escalera y se rompió el cuello al caer. El resto de la tripulación, que se creía a punto de hacerse a la mar con dirección a Ítaca y a sus hogares, lloró amargadamente, presa del abatimiento, cuando Ulises les informó sobre la sombría peregrinación que le esperaba. Pero ningún provecho les proporcionaron sus lamentaciones, de modo que, sobreponiéndose a la tristeza, arrastraron la nave hasta ponerla a flote, izaron el mástil y colocaron las velas, además de embarcar a la oveja y al carnero negro. Luego zarparon y un viento enviado por Circe los empujó en dirección deseada. Navegaron por espacio de un día, aunque quizá fuesen varios, alejándose de la luz y adentrándose en la oscuridad, hasta alcanzar el profundo río Océano que ciñe la tierra y los parajes, eternamente envueltos en nieblas, y a los que nunca llega el sol, donde se encuentra el melancólico bosquecillo de álamos y sauces, cuya dueña es Perséfone. Embarcaron la nave y siguieron a pie por la orilla del río Océano hasta llegar al lugar donde confluyen los dos ríos de los muertos. Una vez allí, cavaron una zanja y vertieron en ella la miel mezclada con leche y vino que Circe les había entregado con aquel fin, encomendándose, mientras lo hacían, a los espíritus de los muertos. Ulises sacrificó después el carnero y la oveja como Circe les había indicado, derramando su pura sangre en el interior de la zanja, y enseguida salieron el érbolo, los pálidos espíritus de los muertos, deseosos de oler la sangre recién vertida, las sombras de novias fallecidas largo tiempo atrás, jóvenes y ancianos infelices, guerreros que habían perecido luchando con la ancestral lanza en la mano, y las heridas son abiertas. Y Ulises, sintiendo que le dominaba el terror, ordenó a sus hombres que desollasen a los animales sacrificados y quemasen las porciones sangradas en honor de Hades y Perséfone. Y mientras le obedecían, el héroe paciente
amaneció sentado y con la espada desenvainada sobre las rodillas, a fin que ningún otro espíritu, a excepción de Tiresias, se acercase a la sangre. La primera sombra que presentó fue la de la joven Elpenor, para suplicarle que se quemara su cuerpo, porque lo contrario le sería imposible relacionarse con otros espíritus. Ulises prometió cumplir su deseo tan pronto como regresara a la isla de Circe. Luego acudió al alma de su madre, Anticlea, viva aún cuando su hijo salió de Ítaca camino a Troya, pero pese a la gran aflicción que le embargó, no permitió que se le acercara la sangre hasta que Tiresias lo hubiera probado. Apareció, por fin, el espíritu del profeta ciego, quien rogó a Ulises que le dejara beber. El hijo de Laertes enfundó la espada y dio un paso atrás. Después de que Tiresias hubo satisfacado su sed, quedando por fortalecido, procedió a hablar con la auténtica voz del vidente. Poseidón, señor del mar, está enojado contigo por haber cegado a su hijo, y pondrá obstáculos en tu viaje. Tú y tus hombres podréis, sin embargo, volver sanos y salvos a vuestras costas si escucháis las advertencias que voy a hacerte. Llegarás en tus viajes a la isla de Trinacria, donde encontrarás en sus excelentes pastos a los ganados del sol, el del carro de fuego, si los dejas engordar en paz, y piensas solo en volver a casa, todavía hay esperanza de que tú y tus hombres regreséis a Ítaca, pero si le haces daño, desde ahora mismo te anuncio que perderás la nave y a tus amigos. En cuanto a ti, si consigues evitar la suerte de tus compañeros, te veo llegar solo, en la embarcación de un extraño, a una morada llena de dolor y conflictos. Una turba de desvergonzados asola tus posesiones al tiempo que corteja tu regía consorte. Penélope, que te cree perdido desde hace mucho tiempo, bien está todo lo que acabas de decir, puesto que si lo decretan los dioses, dijo Ulises. Y al ver que el espíritu de su madre aún seguía cerca, preguntó cómo podría comunicarse con ella. Cualquier sombra que permitas participar en la sangre del sacrificio podrá hablar contigo, dijo Tiresias, cuya voz se fue haciendo más débil mientras hablaba, hasta desaparecer por completo. Se aproximó entonces la madre Ulises y le permitió probar la sangre, después de lo cual conversaron. Anticlea le preguntó qué hacía en aquel lugar y le contó cómo había muerto de dolor cuando él llevaba ya muchos años ausentes. Dominado por la nostalgia, entre esas canciones extendió Ulises los brazos para estrecharla, pero en otras tantas el espíritu de Anticlea se escabulló como una sombra incorpórea o un sueño hasta que, finalmente, quedó completamente vacío el sitio que había ocupado. Se fueron presentando luego otros difuntos, entre ellos Agamenón, rey de todos los griegos y comandante supremo de las naves griegas enviadas a la conquista de Troya. Después de saborear la espesa sangre, procedió a relatar cómo, al volver a su hogar, Egisto, el amante de la esposa Clitemnestra, lo había asesinado a él y a todos sus compañeros en el transcurso de una fiesta que creyeron que se celebraba para darles la bienvenida. También él se marchó, finalmente, y vino a ocupar su sitio Aquiles, el más grande de todos. Este último manifestó, sin embargo, que antes querría ser siervo de cualquier labor sin caudal en el mundo de los vivos que a reinar sobre todos los muertos en aquel país gris y melancólico donde nunca brillaba el sol ni crecían flores, salvo el pálido Afosdelo. Pidió noticias de sus amigos y parientes en el mundo de los vivos, y cuando Ulises le hubo contado todo lo que sabían, se alegró a grandes zancadas, como hacía cuando estaba vivo, hasta perderse entre las sombras. Muchos fueron los personajes que desfilaron ante Ulises y sus compañeros. El poderoso Áyax, que no quiso acercarse porque todavía le guardaba rencor, ya que había sido el causante del suicidio, el rey Minos, con su cetro de oro, y Orión, el cazador, con su maza de bronce jamás quebrantada,
persiguiendo por todos los campos a Asfoderos, las fieras que en vida mató. Vieron a Tántalo ardiendo para toda la eternidad con el tormento de la sed, porque si bien permanecía sumergido hasta la barbilla en un estanque de agua clara, cada vez que se inclinaba la cabeza para beber, descendía al instante el agua hasta descubrir, en torno a sus pies, la tierra negruzca de un dios desecada. Y cada vez que, desesperado, alargaba la mano para apoderarse de una pera o de una granada de los frutales que tenían sus ramas sobre el estanque, viento veloz les alzaba hasta las nubes sombrías. Vieron igualmente a Sísifo, empapado de sudor, la cabeza envuelta en polvo, mientras se esforzaba, el corazón estallando en el pecho, por empujar pendiente arriba un peñasco monstruoso, que luego, cuando ya estaba a punto de dejarlo sobre la cumbre, volvía a deslizarse pendiente abajo, arrastrado por su gran peso, regresando hasta el llano, donde Sísifo tornaba a empujarlo con todas sus fuerzas. Muchas fueron las almas que salieron de las sombras, llenaron el aire con sus gemidos. Muchos eran los fantasmas de todos los muertos desde el comienzo del mundo. Finalmente, el miedo que había ido apoderándose de los vivos llegó a hacerse insoportable, obligándoles a regresar lo más deprisa que pudieron al bosque donde habían dejado la nave. Soltaron amarras y se alejaron de tan melancólica costa, apartándose de las sombras para buscar de nuevo el sol, y empujados por el viento occidental regresaron a la isla de Circe.